Somos el Ministerio Internacional Senderos de Vida, una iglesia que desde Maracaibo, Venezuela, anhelan edificar las naciones a través de nuestras prédicas y reflexiones. Recibe este mensaje en el nombre de Jesús y permite que Él cambie tu vida. La bendición de ser sacrificio. Amén. Se lo repito para los que están notando. La bendición de ser sacrificio. Y no escucho mal, en verdad ese es el título. Y usted me dirá, ¿ser sacrificio es una bendición? Y yo le digo sí. Y esta mañana vamos a entender por qué. Pero primero le tengo una pregunta. ¿Usted sabe qué es un sacrificio? ¿Alguien que me pueda dar una respuesta más o menos secular? Lo que más o menos usted entiende. Una de las ministros. ¿Cómo? Esforzarse por algo. ¿Alguien más? Entrega. ¿Cómo? Dejarlo todo. Amén. Ahora, yo tengo una definición y para comenzar vamos a leerla. Dice, se refiere, la palabra sacrificio, a la entrega de algo valioso. El sacrificio es visto como una manera, una forma de acercarse a Dios, como muestra de devoción y adoración. Más allá de la ofrenda material, el sacrificio puede ser de entrega de tiempo, recursos o incluso su propia vida para servir a Dios o a otros. Y este es el tema del día de hoy. Hoy no venimos a hablar de el sacrificio pasado, que ahorita vamos a hablar de eso. Hoy vinimos a hablar de el sacrificio que debemos de hacer hoy en día. Y ese es algo, porque el sacrificio puede ser una palabra que nos enciende una chispa de una palabra fuerte, de una palabra fea, por lo que hemos aprendido desde pequeños. Pueden sentarse. ¿Qué hemos aprendido desde pequeños? Y es un tema que, aunque el título impacte, se va a dar cuenta que es algo que nosotros como discípulos, ¿cuántos son discípulos aquí? Amén. Nosotros como discípulos tenemos que tener muy presente en nuestra vida diaria. Amén. Y para esto nos vamos a Romanos, capítulo 12, versículo 1. Cuando lo tengan me dan un fuerte amén. Amén. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pueden sentarse. Ahora, le quiero resaltar varias cosas de esta cita, que ya de por sí es muy buena. Y dice, primero, ¿cómo comienza Pablo? Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Aquí Pablo les estaba rogando literalmente al pueblo al que le estaba hablando, al que era dirigida la carta. Por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahora, hay que destacar esto, porque en tiempos antiguos los sacrificios ¿cómo eran? Matar animales, ¿verdad? Pero ahora no, nosotros no nos vamos a matar, ni vamos a matar animales. Nosotros nos vamos a entregar como sacrificio vivo, ¿sí? Santo. ¿Y por qué vivo y santo? Vivo porque no es algo que es un momentico, mato un animal y ya. Es algo que todos los días
corrido todos los días, no solamente un domingo de 10 a 12 de la mañana, ¿verdad? Todos los días es vivir como un santo. Y como santo, apartado para Dios. Ya no haciendo las cosas que hacíamos antes, ahora santo, apartado para Dios. Agradable a Él. Hay algo, y es que ahora en la adoración pusieron una canción. Perfumas tus pies. Amén. Nosotros tenemos que llegar a un punto de santidad y de devoción que seamos como un olor fragante a sus pies. Que Dios no diga como que, no, mi hijo, yo le di todo y él no es capaz de dar un poco por mí. En cambio a eso, que Dios diga, este hijo mío es olor fragante a mis pies. No porque se lo pida, ni porque le doy una millonada, sino porque con solo lo que he hecho, de dar mi gracia, de dar mi amor, Él es capaz de adorarme y cambiar su vieja vida para una nueva. Antes de seguir con esto, yo quiero que vayamos un momentico al Antiguo Testamento. Y usted dirá, pastor, ¿por qué? Usted ya va a ver por qué. Y es que en el Antiguo Testamento hay algo que nos va a hacer pensar y nos va a confrontar un poco sobre lo que hacemos hoy en día. Amén. En el Antiguo Testamento, como ya les había dicho, había un tipo de sacrificio. Bueno, en realidad habían varios tipos de sacrificios. Y en Levítico capítulo 1, versículo 7, no lo busque, si quiere lo anota y después lo lee bien. Habla de varios tipos de sacrificios, pero en realidad la base de esos sacrificios era sacrificar animales para expiación de pecado, para mantener la paz con Dios, para que le perdone algo que hizo. Esa era la base de los sacrificios de antes. Pero hay alguien en la Biblia, en el Antiguo Testamento, comenzando Génesis, en Génesis capítulo 6, versículo 15, y lo va a tener ahí. Hay un personaje de la Biblia en el Antiguo Testamento que hizo algo que es sorprendente, y es algo que en realidad a nosotros nos cuesta siquiera pensar en hacer algo así. Amén. Y ese personaje es Noé. Noé es un personaje que no hizo lo que hizo, que ya lo vamos a leer, por obligación, porque se lo mandaron, porque le pusieron una espada, lo pusieron con la espada contra la pared, y él dijo, si no lo hago, no sé, me van a matar. No, él lo hizo principalmente por amor. Amén. Así que vamos a leer. En el capítulo 6, versículo 15, habla de cuando Dios le mandó a hacer el arca a Noé. Amén. Y aquí hay algo. Y es que cuando Dios mandó a hacer el arca a Noé, Génesis iba empezando. Todavía no llegaba la ley de Moisés. Todavía no llegaban los 10 mandamientos. Como para decir, todavía no estaba por ley. Simplemente Él lo hizo. ¿Por qué? Por amor y por fe. Porque Dios le dijo, hey, voy a destruir la tierra, haz esto y esto y esto, necesito que hagas un arca que sea así, 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 así. Y si leemos, vamos a leer un momentito. En el versículo dice, y de esta manera lo harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Si nos lo ponemos a leer, se lee muy fácil, pero si nos lo ponemos a pensar, eso era un barco gigantesco, que en otras traducciones dice que era de 3 pisos, era hacer un corral por cada tipo de animal. Imagínense hacer eso ahorita. Ahorita cuesta, ¿verdad? Teniendo las herramientas que hoy tenemos. Imagínense en aquel tiempo hacerlo. Y ahora, ¿por qué se lo destaco tanto? Porque si leemos un poquito antes, dice en el capítulo 5, y no lo busques, yo se lo leo. Dice en los últimos versículos, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem y a Cam y a Jafet. Y ahora, quédese con estos 500 años. En un poco más adelante, cuando va Dios a mandar a Noé a hacer el arca, dice,
en el versículo 10 del capítulo 6. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida. ¿Cuántos años tenía Noé cuando Dios empezó a hablar de la construcción del arca? Cuando ya lo estaba pensando. 500 años, ¿verdad? Ahora, un poco más adelante, habla que Noé tenía 600 años cuando el arca fue terminada y llegó el diluvio, ¿verdad? Y ahora, hay algo que aclarar. Cuando llegó el diluvio, ya sus hijos estaban casados, ya tenían su esposa. Pero si nos lo ponemos a pensar un poquito más, de 500 a 600 años, hay un siglo, ¿verdad? Y pongamos que sus hijos se casaron de 20, 30 años. Igualmente, tuvo 60 o 70 años haciendo la Santa Arca. Que si nos lo ponemos a pensar más, es como nuestra vida. Una vida. Él entregó un siglo de su vida a crear el arca. 100 años. Que hay gente que podrá decir, no, es que ellos vivían 800, 700 años. 100 años no era nada. Es bastante. Es bastante. Y es que viendo todo esto, y que él no lo hizo por ley, simplemente creyó. Y piensen no solamente en los 100 años que el hombre estuvo trabajando, cortando madera, pegando madera, embalsamando eso, sino que el hombre aparte trataba de evangelizar a las personas que posiblemente iban a morir en el diluvio, posiblemente no iban a morir. Él trataba aparte, tenía familia, imagínense que tenía los hijos y tenía que cuidar de los hijos, traer comida, y aparte de eso, trabajar en el arca. Y a veces nosotros nos quejamos, o sea, piénselo, el hombre usó 100 años de su vida, usó un siglo de su vida para poder agradarle a Dios, para obedecer a Dios. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros por Dios? ¿No lo ha pensado? Pensar que un hombre simplemente por amor y fe dio un siglo de su vida. Y no es decir que el hombre capaz sabía que iba a vivir los 100 años para construir el arca. O quizás él pensó que iba a tardar más y Dios lo ayudó. Él simplemente lo hizo, no lo pensó, lo obedeció. Y nosotros en tiempos de hoy a veces nos cuesta. A veces nosotros tenemos que hacer como Pablo y decirle al pueblo, os ruego que el domingo vengan. Os ruego que tomen la palabra de Dios y se conviertan. Os ruego por misericordia de Dios, por lo que Él ha hecho, que vengan a su altar y se arrepientan. O quizás nosotros hacemos como Noé, que decimos, hey pueblo, Dios viene pronto, Cristo viene pronto, nos va a arrebatar, va a ser el arrebatamiento, se van a quedar. No, en ese tiempo lo hacían. Y quizás, como hemos aprendido, algo que es un buen dato, posiblemente en ese tiempo no llovía. No llovía, emanaba vapor. Entonces piénselo, imagínense a un loco que se ponga ahorita a decir, no sé, va a caer lava del cielo, entonces tenemos que hacer un fuerte que Dios nos va a ayudar. Y nosotros, está loco. Bueno, en ese tiempo era algo así. Imagínense a un viejito que fue en ese tiempo que no llovía y dijo, va a caer un diluvio que va a inundar toda la tierra y vamos a morir. Estoy haciendo un arca, si quieren se montan y ya están conmigo y no mueren. Y ninguno le hizo caso, se salvó él y su familia. Entonces, ¿por qué no creer? ¿Por qué no agradar a Dios? ¿Por qué no tener fe en lo que hoy en día se dice? ¿Sabe qué? Hay una frase que se la quiero compartir y quizás la he escuchado, que en el mundo, o algo que dicen, y es que si resulta de casualidad, que no lo creo, si resulta que es verdad lo que dice el mundo, que Cristo no va a venir, que todo es mentira, está bien, yo viví una buena vida, no me arrepiento de nada, tuve una buena familia,
Viví en Cristo, venía a los servicios, servía, fui feliz. No hacía nada malo, no bebía, no me drogaba, me cuidaba, simplemente por seguir a Cristo. Y si Cristo en verdad no existe, yo no pierdo nada. Viví feliz. Obviamente existe, ¿no? Pero es un ejemplo. Pero ahora, ¿qué pasa con los del mundo? Si existe, ¿qué pierden? La vida eterna, la salvación. Entonces, ¿quién tiene más que perder? ¿Ellos o yo? Ellos. ¿Quién vive una mejor vida? Nosotros. No solamente porque sabemos que Cristo existe, sino porque su palabra nos da un manual de literalmente cómo vivir una buena vida, sin rencores, felices, contentos, sin miedo, con esperanza. ¿Quién no quisiera vivir una vida así? Y es lo que muchos buscan. Y nosotros la tenemos aquí, mire, aquí. Y a veces nos cuesta creer, a pesar de todo, a pesar de testimonio, a pesar de palabra, a pesar de estar como Pablo, os ruego, 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 ruego. ¿Sabe qué? En el capítulo 12, Pablo empieza con una palabra clave y él dice, por tanto, ¿sí? Y es que él va hablando del capítulo 1 al capítulo 12, ¿verdad? Y él habla muchas cosas, habla muchas cosas. Habla de los ateos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, después de 11 capítulos de hablar, de exhortar, de animar, resume todo eso en 2 palabritas. Por tanto, os ruego por la misericordia de Dios que viváis santo, apartado, seáis sacrificio vivo, porque no lo hacemos en vano, lo hacemos porque tenemos un Cristo que murió por nosotros, que tenemos un Dios que también se sacrificó. Y es que a esto voy. Tenemos un Dios que entregó a su Hijo y lo sacrificó por causa de nosotros, cosa que no merecemos. Y creo que muchos aquí lo entendemos. Nosotros no merecíamos que una persona muriera por nosotros. Porque les voy a decir algo, dar un hijo por la salvación de todo el mundo es difícil. Matar a una persona querida por salvar a todo el mundo, que quizás la mitad no me quiera y la otra o un cuarto ni siquiera crea que yo existo, es fuerte. Pero lo hizo ¿por qué? Por amor, por misericordia, demostrando un sacrificio. Y es que si se pone a ver y se pone a leer, no es como que a Jesús se le hizo fácil. Él obedeció a su Padre. Entonces ahora vamos a pasar al sacrificio de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Él vino, nació como hombre, hijo de hombre, vivió como nosotros vivimos, fue un niño, creció, empezó su ministerio. Y después de hacer todos los milagros, después de hacer todo lo que hizo, ¿cómo terminó? Él antes de ser crucificado le decía, Señor, si se puede, si quieres, pasa de mí esta copa. Y sangraba sudaba gotas de sangre, diciendo esto, pasa de mí esta copa. ¿Usted cree que para Jesús fue fácil morir por nosotros? No fue fácil. Imagínense la presión que él tenía, que los científicos lo dicen, sudar gotas de sangre es debido a una presión inimaginable médicamente. Y ahora nosotros no hemos sentido ni la cuarta parte de lo que Jesús pudo sentir. Y aún así, dudamos. Aún así, a veces nos cuesta. Aún así, a veces hay pueblo que dice, no sé, no me convencen de ir todavía. Y ¿sabe qué es lo más fuerte? Porque Jesús tuvo que pasar todo eso para poder lograr el objetivo que había, que era darnos la gracia, la salvación. Pero ahora nosotros no tenemos que pasar por 1000 cosas malas, ni nos tienen que torturar para nosotros creer y recibir la salvación. Solamente tenemos que sacrificar nuestro yo y decir,
Dios, Cristo, ya no soy yo. Yo ya no quiero nada conmigo, ya mi cuerpo es tuyo. Mis pensamientos ya no son míos, son tuyos. Mis fuerzas ya no son mías, son tuyas. Por eso, cuando empecé, yo le decía que yo esté ronco hoy, me confirma la palabra de hoy. Porque yo llegué a dudar, porque me dolía toda la garganta, la nariz, la tenía tapada. Y yo pensaba, Dios mío, va a tener que subirse otra persona, porque a mí me va a costar mucho. Pero estoy tranquilo y contento de estar aquí. Gloria a Dios. Estoy haciendo un sacrificio vivo. Un sacrificio no solamente de que me desperté, me alisté y bajé. Estoy haciendo un sacrificio vivo de que ahorita me duele la garganta y aún así estoy hablando a ustedes. Y habrán personas y me ha pasado, que al medio sentirse, que se paren y se marean, ay, no puedo ir a la iglesia porque me siento mal. Pero ¿quién quita? Aquí hemos visto sanidades. Dios puede hacer sanidades, prodigios, milagros. ¿Quién quita? Amén. Entonces, hermanos y hermanas, viendo todo lo que Dios hizo, el ejemplo grande de Noé y muchos más personajes de la Biblia, ¿cómo no creer? Ahora, vamos un momento a Lucas capítulo 14, verso 23. Perdón. ¿Lo tiene, iglesia? Amén. Ahora, antes de leer, quiero preguntar otra vez. ¿Quiénes son discípulos de Dios? Amén. Amén. Vamos a leer. Hay un precio. Y dice el versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora le vuelvo a preguntar, ¿quiénes son capaces de ser sus discípulos? Amén. Y quizás ahorita o en casa no muchos digan: oye, no, yo no voy a renunciar a mi familia por un tal Jesús. Y le digo, vale la pena. Vale la pena. Y ténganlo en mente, vale la pena. Porque carnalmente tenemos sentimientos, y sí, no lo niego. Pero lo que uno siente al soltar todo y recibir la salvación, la misericordia, el amor, es inimaginable. Es algo totalmente inimaginable. En el capítulo 12 de Romanos, lo que leíamos ahorita, en lo último dice que es nuestro culto racional. Irracional es lógico. Ahora, usted ahorita, si hay una persona nueva, ¿hay personas nuevas ahorita? Sí, amén. Bienvenida, esta es su casa. Si usted ahorita no está muy consciente de lo que Jesús ha hecho por usted, si usted sigue viniendo, usted se va a dar cuenta, y todos, de que seguir a Cristo es lo más lógico que uno puede hacer.
Porque cuando nos damos cuenta que seguir a Jesucristo es no solamente soltar todo, sino que recibimos todo lo que nosotros no podemos conseguir con dinero. Jesucristo nos da cosas que la gente no puede pagar, aunque tenga todo el dinero del mundo. Un gran testimonio es aquí mi padre presente. Él siempre dice, si yo hubiese podido comprar la felicidad, y disculpa que sí, si él hubiese podido comprar la felicidad, lo hubiera comprado para llevar y hubiese regalado. Y yo me incluyo ahí porque yo vivía con él. Y él ahorita mismo y yo no hablo con mis hermanos, no porque no los quiera, sino porque simplemente no congeniamos, no escriben. Hablo con mi mamá, pero está allá apartada, está lejos. Y yo los amo, de verdad. Pero que estén allá, no voy a hacer como que Dios o Cristo, tú sí eres malo porque está mi familia allá, porque no están conmigo. Dios sabrá. Yo estoy contento, ¿por qué? Porque estoy con Cristo. Mi padre está feliz, ¿por qué? Porque está con Cristo. Porque Dios nos ha dado la felicidad que aunque estuviéramos unidos no teníamos. Dios te puede dar la felicidad que aunque estés solo en un cuartico sin nada, puedes estar feliz. Solamente con Él. ¿Cómo eran los discípulos de Jesús cuando Él estaba aquí y cuando Él ascendió? ¿Cómo eran? Eran personas que no les importaba nada. Que Jesús los llamó y Él decía, dale, te sigo. Jesús solamente decía, sígueme. Y ellos, amén. Y no crea, muchos por la fe de seguir a Cristo murieron. Y no crea que por edad. Murieron aserrados, que para el que no sepa qué es aserrado, es que te piquen por la mitad. Y puede sonar muy fuerte, pero hay gente que murió de esa forma por fe, por creer, porque sabían que su cuerpo no valía nada. A ellos lo que les importaba era dar su vida sin importar el proceso, sin importar lo que pasara en su día a día, si lo perseguían, si lo apedreaban, si los mataban. Ellos no les importaba. ¿Sabe por qué? Porque a ellos no les importaba sacrificar su vida y el camino. Les importaba aquello, ¿verdad? La salvación, agradar a Dios. Y hoy lo insto a esto, a ser como sus discípulos. Que no importa lo que pase hoy en día, no importa lo que le digan, no importa si se burlan, no importa que lo vituperen, no importa, nada importa. Sacrifique su carne, sacrifique su ser y diga, Señor, solo me importa tu salvación. Amén. Denle un fuerte aplauso. Y es que Pablo, enseñando todo lo que enseñaba, él también estaba en persecución. Él tenía que viajar de continente a continente, de ciudad a ciudad o a otro país, en fin, él viajaba mucho. Y él lo hizo cuando Jesús se le mostró. Y Pablo lo pudo ver, y él era perseguidor de cristianos. Él era perseguidor de seguidores de Cristo cuando era Saulo y los mataba. Y un día de repente así cambió todo. Encontró a Jesús, dejó su viejo yo, ahora fue Pablo y empezó a enseñar cuantas cosas del evangelio. Y aquí tiene un montón de cartas de lo que un hombre que mataba a cristianos ahora enseñaba a cristianos a seguir a Cristo. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Usted ya decidió transformarse. Usted ya decidió, y me incluyo, nosotros, hemos decidido completamente dejar al viejo hombre y sin importar nada, porque en ese tiempo no tenían carro. Él viajaba o a piecito o en carrucha o como sea que pudiera. Como sea que pudiera, él viajaba y enseñaba. Naufragio, como sea. ¿Qué nos queda a nosotros? Nosotros queremos ser sus discípulos. Y es muy bonito el uniforme, es muy bonito estar aquí, es muy bonito enseñar la palabra. Pero ahora, ¿qué pasa en nuestro dentro? En nuestro dentro
está Cristo completamente. En los tiempos de intimidad, en los tiempos de estar en lo secreto, pensamos todavía en las cosas de antes y piensas como que, no, pero es que yo ya estoy convertida a Cristo, pero es que soltar las cosas de antes todavía me cuesta. No sé, todavía se me hace difícil. Sí, todavía me cuesta soltar las cosas de antes, no sé, es que me acostumbré tanto a las cosas mundanas que todavía lo estoy soltando. No, poco a poco, no, nada de poco a poco. Eso es de una vez. Imagínense que Pablo, para dar un ejemplo aquí pequeñito, imagínense que Pablo, se convierte y dice, que encontré a Jesús, me va a convertir. Pero todavía tenía el gustico de matar cristianos. ¿Se imagina a Pablo enseñando la palabra y de repente, ay Dios mío, un cristiano? Lo mataba. No, ¿verdad? Pero imagínense ahorita nosotros, y es que nos reímos, pero en verdad, ahorita nosotros se supone que ya estamos en la gracia y estamos agradecidos y por eso estamos aquí. Pero usted ya cambió completamente sus viejos rudimentos. Ya soltó esas cadenas de yo hacía tal pecado y tal pecado y tal pecado. Y no menciono ninguno porque cada uno sabrá su pecado interno. Pero piensa en sí mismo si ya lo soltó. Si ya le dijo a Dios, Señor, aquí estoy yo. Se arrodilló y dijo, Señor, aquí está, mis pecados te los entrego, bórralos. Y aquí estoy como sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Y así viviré. Amén. Ahora, quiero que busque un momentico Filipenses capítulo 2, versículo 5. Y lo tenga ahí. Y mientras lo busca, yo le quiero hablar de algo. Y es que hay algo que resaltar, y es algo que es muy importante. Nosotros siempre queremos bendiciones, ¿verdad? Disculpe. Nosotros siempre queremos bendiciones. Pero esas son añadiduras, ¿verdad? Primeramente tenemos una gran bendición, que es de la que venimos hablando. Que es que al dar nosotros nuestra vida y ser sacrificio vivo, no nos debería doler, porque ya tenemos la mayor bendición, que es la salvación y vida eterna. Y hay algo que quería resaltar, y es que a veces uno no se quiere sacrificar para ser bendecido. Y es algo un poquito fuerte, pero en realidad, uno a veces hay personas que quieren que Dios los bendiga, como que Señor, dame esto, o cantan la alabanza, si no me bendices no te vas en el primer servicio que viene. Y son alabanzas que mueven, que, hey, pero ¿cómo Dios te va a bendecir si no eres capaz de aceptar la bendición más grande, que es la vida eterna? Ustedes ya aceptaron la vida eterna. Luchar por esa vida eterna. ¿Cuántos han dicho, Señor, no me importa lo que me des? No me importa ahorita lo material. Yo no te estoy buscando por eso. Yo te estoy buscando por la vida eterna. Porque siendo yo, carnalmente siendo yo, no me ha funcionado. Y aquí hay adultos que, bueno, yo ya soy adulto, ¿no? Pero hay adultos más adultos que me han dicho, si yo hubiese conocido a Dios antes, mi vida sería completamente diferente. Si yo lo hubiese conocido como ustedes, me lo decían cuando yo tenía 16, 15, si yo lo hubiese conocido a la edad de ustedes, mi vida no hubiera sido igual. Mi vida hubiera sido más de paz, de tranquilidad, más feliz, más contento, con menos estrés, más libre. ¿Cómo? No hubiera sufrido tanto, eso. Y yo creo que aquí muchos lo pueden confirmar. Porque cuando se pasan a
querer recibir, no solamente monetariamente, sino la bendición mayor, dicen como que, ¿por qué me perdí de esto? ¿Por qué? Por buscar afuera cosas mundanas o el dinero, ¿por qué perdí la bendición que es gratis, que ya alguien pagó? Y esto lo quiero instar yo, que nosotros nos demos cuenta que lo monetario en el mundo puede importar y lo usamos, es algo de aquí, terrenal, es necesario, pero no pertenecemos a eso. Nosotros pertenecemos al que murió por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Por eso nosotros tenemos que estar conscientes. Amén. Tenemos que ser, esos son añadiduras. Téngalo siempre presente. Yo sirvo aquí, hago las cosas aquí, sigo a Cristo, y lo que Él me dé son añadiduras. Yo trabajo terrenalmente, pero lo que más espero es el domingo para servirle a mi Padre. Amén. Y ahora, vamos a leer un momentico Filipenses capítulo 2, que ya lo tiene ahí, ¿verdad? Ahora, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Ahora, ¿qué lo quiero llevar con esto? Tengamos nosotros el mismo sentir que tuvo Jesucristo en su tiempo. Sacrificio vivo. Ser sacrificio vivo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús sufrió mucho y Él no escatimó ser hijo de Dios. Él no escatimó porque Él podía fácilmente llamar a su Padre y decir: Señor, manda ángeles que me defiendan y que me curen y matamos a esta gente que me quiere matar. Él no hizo eso. Él decidió morir por mí, por ti, por todos los que estamos aquí, por todos los que están en el mundo. Y para eso no escatimó, no impidió que le rasgaran su piel, no escatimó cuerpo, no escatimó todo lo que le hicieron. Lo hizo con amor. A pesar que le dolió mucho, sí, obviamente le dolió demasiado. Pero ahora nosotros sacrifiquemos nuestro ser para servirle a Él. Que nuestro sacrificio no nos pese, que no nos importe si es mucho, si es poco, que no nos importe. Porque al final del día, ¿para quién es? Dígalo usted, ¿para quién es? Es olor fragante a Dios, allá arriba. Las personas no te tienen que ver, porque a veces eso no nos da miedo. Nos ven las personas, no sé, si voy a la iglesia la gente me juzga, mi familia no me quiere porque voy a la iglesia. Eso no importa. En algún momento ellos, como le decía, entenderán y van a ver que es lógico que usted dejó a su familia por seguir a Cristo. Van a entender que es lógico que usted se despidió de su mismo ser para servirle. Van a ver que es lógico que usted se arrodille a las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana que se va a trabajar y que le queden las rodillas moradas clamando a Dios por su familia. Van a ver que es lógico que usted miércoles, domingo, venga a su casa, le sirva o se congregue y usted más bien quiera estar más tiempo aquí. Usted se va a dar cuenta que es lógico sacrificar su vida para Él. Amén. ¿Cuántos lo reciben? Amén. Y ahora,
para ir cerrando, yo le quiero decir algo. Esta palabra nos puede parecer muy fuerte. Y es que sacrificar nuestra vida, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hacemos, para alguien que no vemos, porque nosotros no vemos a los apóstoles, ni los pastores, ni los ministros. Nosotros vemos a Dios, a Jesucristo, al que dio su vida por nosotros. Ahora, tenga eso presente y cada día de su vida decida hacer sacrificio vivo. Porque aprendimos esto no solamente hoy. Si usted se arrepiente de verdad y quiere entregar su vida a Cristo y quiere entregar todo su ser a Cristo, usted puede pasar y arrodillarse y decir: Señor, acepta a mi ser como ofrenda, a mi cuerpo, quita todo lo que es tuyo, pero recuerda algo importante, algo que es de suma importancia, que no solamente quede en el sacrificio de hoy arrodillarse, quede en todos los días decidir matar su cuerpo y rendirse a Él, no por obligación, sino porque sabe que es el único sacrificio que vale la pena. Sacrificarse por trabajo, por personas, por cosas que no son de beneficio. Vamos a sacrificar nuestro cuerpo por lo único que importa, que es la vida eterna. Sacrificarse lo suficiente para que dar algo para la iglesia no sea nada, porque a usted lo que le importa es que la casa de Dios esté bien. ¿Sabe que hay un gran testimonio? Bueno, bastante. Y es que si hoy no siente tanto calor, es por ese aire que está allá, que lo dio una persona y su esposa, que es la pastora Yaricel y el pastor Antonio Mota, que es algo que me sorprende. Y no lo digo para vanagloria de ellos, sino que de verdad piénselo, que ellos lo hicieron no viendo lo monetario, simplemente por amor. Aquí todos los que servimos, sin necesidad de dar algo monetario, que también es importante, lo hacemos por amor, no porque es obligado, no porque nos mandan a hacerlo, sino que decimos: Señor, lo que me importa eres tú. No me voy a aferrar a dinero, no me voy a aferrar a trabajo, no me voy a aferrar a lo que me impida ser de olor fragante para ti. Y es lo que importa, es lo importante, que el día de hoy no nos importe nada, que el día de hoy nosotros nos podamos rendir a sus pies y decir: Señor, yo lo único que quiero hoy, yo vine hasta tu casa, te adoré, escuché tu palabra y hoy decido ser sacrificio vivo para ti. Hoy decido que adorándote subo olor fragante a tu presencia y puedas decir: este es mi hijo que sube su adoración a mí y yo lo veo con gloria, yo lo veo con amor. Amén.